Desde la campaña presidencial 2016, los periodistas del New York Times y otros países han estado tratando de juntar las finanzas complejas y ocultas de Donald J. Trump. Ahora el Times ha obtenido 10 años de cifras previamente no reveladas de las declaraciones federales de impuestos del presidente. Los números de impuestos, para los años 1985 a 1994, pintan una imagen muy sombría de las habilidades para hacer tratos de negocio del señor Trump y la condición financiera que él ha puesto en el pasado. El señor Trump se convirtió en un presidente sin precedentes, un empresario y una estrella de la televisión de realidad sin experiencia gubernamental, y rompió con décadas de tradición presidencial, negándose a liberar sus declaraciones de impuestos sobre los ingresos. Las preguntas sobre los secretos que pueden tener, sobre sus recientes tratos comerciales y las fuentes de su financiamiento, solo se intensificaron con la investigación de Rusia, y la administración Trump está ahora encerrada en una batalla contra los demócratas de la Cámara, exigiendo los últimos 6 años del retorno del presidente. El lunes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que no daría a un comité de la Cámara acceso a los retornos. La información fiscal recién revelada cubre un periodo anterior de la carrera de negocios del señor Trump. Y el New York Times no obtuvo las declaraciones de impuestos reales del señor Trump. Pero obtuvo impresiones de sus transcripciones de impuestos oficiales del Servicio de Rentas Internas, con las cifras de su formulario de impuestos federales, el 1040, de alguien que tenía acceso legal a ellos. Representan la mirada más completa y más detallada hasta la fecha en los impuestos del presidente. Y demuestran que durante una década tumultuosa de adquisición febril y colapso espectacular, los negocios principales del señor Trump, en gran parte casinos, hoteles y espacio comercial en edificios de apartamentos, corrieron 1,17 mil millones en pérdidas. La respuesta de la Casa Blanca a los hallazgos ha cambiado con el tiempo. Hace varias semanas, un alto funcionario emitió una declaración diciendo: el presidente consiguió una depreciación masiva y un refugio tributario debido a la construcción a gran escala y los desarrollos subsidiados. Es por eso que el presidente siempre se burló del sistema tributario y dijo que necesita cambiar las leyes tributarias. Usted puede hacer un gran ingreso y no tener que pagar una gran cantidad de impuestos. El sábado, después de más investigaciones del Times, un abogado del presidente, Charles J. Arder, escribió que la información tributaria era demostrablemente falsa, y que las declaraciones del periódico sobre los impuestos del presidente y los negocios de hace 30 años son muy inexactas. No citó ningún error específico, pero el martes añadió que las transcripciones del IRS, particularmente antes de los días de la presentación electrónica, son notoriamente inexactas y no sería capaz de proporcionar una imagen razonable de la declaración de cualquier contribuyente. Mark J. Masur, exdirector de investigación, análisis y estadística del IRS, dijo que, lejos de considerarse poco fiable, los datos utilizados para crear esas transcripciones habían sido sometidos a control de calidad durante décadas y se habían utilizado para analizar las tendencias económicas y establecer política nacional. Además, los auditores de IRS a menudo se refieren a las transcripciones como resúmenes prácticos de declaraciones de impuestos, dijo el señor Masur, ahora director del Centro de Política Tributaria de Urban Brookings no partidista en Washington. De hecho, la fuente de la información recién obtenida de El Times fue capaz de proporcionar varios años de cifras de impuestos inéditas del padre del presidente, el constructor Fred C. Trump. Coincidía con los retornos reales de Fred Trump, que habían sido obtenidos por el Times en la investigación anterior. Si la nueva información tributaria no ofrece una nueva narrativa de la carrera del señor Trump, su detalle granular da una contabilidad precisa de sus fallas financieras y del enfoque constantemente cambiante que caracterizaría sus décadas en los negocios. Aquí hay algunos puntos clave. 1. El señor Trump estaba profundamente en números rojos, incluso mientras vendía consejos para hacer tratos en su libro, Trump, el arte del trato, que salió en 1987. Se convirtió en un bestseller, y un poderoso vehículo para el mito autohilado del multimillonario autohecho, que finalmente ayudaría a impulsarlo a la presidencia. El señor Trump ha atribuido durante mucho tiempo su primera carrera de inversiones de negocios y bancarrotas a la recesión que golpeó 3 años más tarde, en 1990.
Pero la nueva información tributaria revela que él ya estaba en profunda angustia financiera cuando sus memorias de maestro del universo golpearon los estantes. Para el señor Trump, la década de 1980 fue un frenesí de adquisición y construcción, impulsado por cientos de millones de dólares de dinero prestado. En 1985, por primera vez, la lista rica de Forbes incluyó al señor Trump individualmente, independiente de su padre. Pero su valor neto estimado según la revista, de 600 millones, incluyó el imperio inmobiliario que Fred Trump todavía poseía. Con la vasta deuda del señor Trump y otros gastos en sus propiedades, entre ellos la Trump Tower y el Hotel Grand Hyatt en Manhattan, y 2 casinos de Atlantic City, su fortuna ya estaba en camino. En 1985, sus negocios principales reportaron una pérdida de 46,1 millones. También transportaron una pérdida de 5,6 millones por años anteriores. Debido a que esas empresas se crearon generalmente como asociaciones, no pagaban impuestos federales sobre la renta. En su lugar, sus ganancias, y sus pérdidas, fluyeron sobre el libro mayor del señor Trump. Para poner sus resultados en perspectiva, el Times los comparó con información detallada que el IRS compila en un muestreo anual de 1/3 de los altos asalariados. La mayoría de ellos aparecieron, como el señor Trump, para ser empresarios que recibieron lo que se conoce como ingreso de paso. Para 1985, la información del IRS indica esto. Solo 3 contribuyentes individuales en el muestreo informaron pérdidas más grandes que el señor Trump. 2. En varios años, parece haber perdido más dinero que casi cualquier otro contribuyente individual. Los resultados tributarios de los años que siguieron trazan un arco de construcción continua del imperio, y la pérdida de la recolección. Compró el transbordador de Eastern Airlines por 365 millones. Nunca obtuvo ganancias, y gastó más de 7 millones al mes para mantenerlo volando. Su nuevo Trump Taj Mahal Hotel y Casino, abrió en 1990 con más de 800 millones en deuda, succionó los ingresos de sus otros casinos, arrastrándolos a lo largo de la red. Y así, año tras año, el señor Trump parece haber perdido más dinero que casi cualquier otro contribuyente individual, de acuerdo con la información del IRS sobre los altos asalariados, una base de datos disponible públicamente con los detalles de identificación de los contribuyentes eliminados. De hecho, en 1990 y 1991, sus negocios principales perdieron más de 250 millones de dólares cada año, más del doble de los contribuyentes más cercanos en el muestreo para esos años. El código tributario permite a los propietarios de la propiedad comercial anotar el costo de sus edificios, un valioso refugio tributario conocido como depreciación. En el arte del trato, el señor Trump citó uno de sus casinos de Atlantic City para mostrar cómo funciona. Construido por 400 millones y depreciado a una tasa del 4% al año, dijo, podría permitirle albergar 16 millones de ingresos gravables anualmente. Pero el ejemplo del señor Trump, destinado a demostrar la magia de la depreciación, muestra algo más. La depreciación por sí sola no puede tener en cuenta los cientos de millones de dólares en pérdidas que declaró en sus impuestos. 3. No pagó impuestos federales por 8 de los 10 años. Los dueños de negocios como el señor Trump también pueden usar sus pérdidas para evitar pagar impuestos sobre los ingresos futuros. A lo largo de los años, esas pérdidas se incorporaron a un pase gratuito de 915,7 millones, conocido como una pérdida operativa neta, que apareció en sus declaraciones de impuestos del 1995, páginas de las cuales fueron enviadas anónimamente al Times durante la campaña del 2016. La nueva información tributaria muestra cómo las pérdidas operativas netas del señor Trump se han elevado, alcanzando los 418 millones en 1991. Eso fue totalmente 1% de todas las pérdidas que el IRS informó había sido declarada por los contribuyentes individuales ese año. Y la tinta roja continuó acumulando paso a paso. En todo, el señor Trump perdió tanto dinero que fue capaz de evitar pagar impuestos federales por 8 de los 10 años. 4. Hizo que millones se hicieran pasar por un raider corporativo, hasta que los inversionistas se dieron cuenta que nunca siguió. Durante un tiempo, el señor Trump fue capaz de evitar su colapso que viene con la ayuda de un nuevo papel público.
Él negoció en su marca de negocio Titán para presentarse como un raider corporativo. Él adquiriría acciones en una empresa con dinero prestado, sugeriría públicamente que estaba contemplando una toma de posesión, luego vender tranquilamente en el bulto resultante en el precio de la acción. Una cita ocasional de un asociado de alto perfil ayudó a pulir el mito. Tiene un apetito como un buitre de las montañas rocosas, dijo su corredor de bolsa, Alan Segerenberg, a The Wall Street Journal en 1987. Le gustaría poseer el mundo. De 1986 a 1989, el señor Trump declaró $67,3 millones en ganancias de acciones y otros activos comprados y vendidos dentro de un año. Pero en última instancia, las cifras muestran, perdió la mayoría, si no todos, de esas ganancias después de que los inversionistas dejaron de tomar su charla de toma en serio. 5. Sus ingresos por intereses se dispararon en 1989 a $52,9 millones, pero la fuente es un misterio. En medio de los cientos de cifras sobre 10 años de transcripciones de impuestos, un número es particularmente llamativo. $52,9 millones en los ingresos por intereses que el señor Trump informó en 1989. En los 3 años anteriores, el señor Trump había reportado 460.566, luego 5,5 millones, luego 11,8 millones de dólares en interés. La fuente de ese valor atípico de $52,9 millones es algo así como un misterio. Los contribuyentes pueden recibir ingresos por intereses de una variedad de fuentes, incluyendo bonos, cuentas bancarias e hipotecas. Los datos duros sobre el funcionamiento de las empresas del señor Trump son difíciles de ver, pero los hallazgos públicos de los reguladores del casino de Nueva Jersey no muestran evidencia de que fuera dueño de nada capaz de generar tanto interés. Tampoco hay tal evidencia en un informe de 1990 sobre su situación financiera, preparada por los contables que contrató a petición de sus banqueros. Los ingresos por intereses del señor Trump cayeron casi tan rápido como se levantó. Para 1992, solo estaba reportando $3,6 millones.